Hay días en los que te topas con cosas que no encajan, no porque sean misteriosas, sino porque te rompen la idea de cómo se supone que funciona el cuerpo humano. Y lo raro es que no pasa en un lugar específico, aparece en un monasterio perdido en Asia, en un aula de laboratorio, en un hospital o en la vida de alguien común que jamás pensó que tenía algo fuera de lo común. Todo empieza igual, un detalle chiquito que no tiene por qué llamar la atención hasta que lo ves de cerca y te das cuenta que ahí hay algo que no es normal y que además la ciencia no ha podido explicar. El primer caso se encuentra a miles de metros de altura, donde un grupo de monjes lleva décadas entrenando la mente como si fuera un músculo. Y no es un decir, es un entrenamiento real, con prácticas que empezaron desde niños. Allí, gente como los monjes tibetanos, que fueron estudiados por Richard Davidson, demostraron algo que a cualquiera lo deja quieto un segundo. Estos tipos podían escuchar sonidos internos del cuerpo que para la mayoría pasaban como ruidos de fondo. Podían controlar su temperatura, al punto de secar toallas mojadas, colocadas sobre sus hombros en pleno frío, y lo hacían sin mover ni un solo dedo. Los científicos terminaron midiéndoles la actividad cerebral, y los registros mostraban picos en las ondas gamma, que estaban muy por encima de lo típico. No eran picos de estrés ni de dolor, sino algo parecido a un estado hiperconcentrado sostenido. Para ellos, ese nivel de control era una rutina, y mientras explicaban que era solo una práctica, quedaba claro que su cerebro llevaba años funcionando en un modo que no es común para cualquiera, a tal punto de incluso escuchar sus propias palpitaciones del corazón. La idea de que alguien puede entrenar su mente hasta ese punto abre una puerta gigante, porque automáticamente te hace pensar en personas que no necesitan meditación profunda para funcionar de manera diferente. Algunas simplemente nacen así. En distintos países aparecen casos de personas que perciben el mundo con mezclas de sentidos que la mayoría nunca ha experimentado. Sí, hablo de una condición que les permite ver el sonido, y por más que parezca impresionante, está estudiado. Gente que escucha una voz y ve un color, o que mira un número y siente un sabor. La sinestesia profunda es algo real y está documentado desde hace décadas. La neurocientífica Berit Brogard ha trabajado con personas capaces de identificar colores específicos en sonidos cotidianos. Daniel Tammet, por ejemplo, podía recordar largas secuencias de números porque cada cifra le sonaba un color y una textura mental. Para él, las matemáticas eran casi como mirar un paisaje. Lo interesante es que varias personas como él no lo ven como un problema, sino como un tipo de percepción ampliada. Algunos pueden leer emociones humanas solo escuchando el tono de voz, porque cada variación se convierte en un color distinto en su mente. Y si alguien puede ver colores en un sonido, no suena tan extraño que haya personas capaces de regular su propio dolor, como si fuera la respiración. Aquí entran personas que viven una realidad completamente distinta del dolor. Algunos nacieron con una condición genética, donde literalmente no sienten dolor físico, y no es una ventaja total como suena. No se dan cuenta cuando se cortan, cuando se queman, cuando se fracturan algo. Pero más allá de ellos, también existen personas que, sin mutaciones genéticas, han demostrado controlar su respuesta al dolor a través de entrenamiento. Un caso muy estudiado es el de Wim Hof, que pasó años metiendo su cuerpo en hielo y entrenando técnicas de respiración. Tanto es así que terminaron en estudios universitarios. En la Radboud University midieron cómo, usando solo la respiración, podían regular su sistema inmune y controlar la inflamación, casi como si estuviera ajustando un nivel interno del cuerpo que normalmente funciona solo. Lo hicieron en entornos controlados y los resultados se replicaron. Su cuerpo reaccionaba distinto. Muchas personas hablan del sexto sentido, dicen que eso es imposible, otros dicen que lo tienen y demás. Sin embargo, hay personas que pueden predecir cosas antes de que pasen. Su cuerpo detecta señales antes de que la mente sea consciente de ellas. Ahí entra algo que sorprende más, porque no depende de entrenamiento extremo. Experimentos hechos en distintos laboratorios han mostrado que el cuerpo reacciona a ciertos estímulos antes de que aparezcan. Es decir, antes de que un sonido fuerte, una imagen impactante sea mostrada, hay microcambios en la piel, pequeñas variaciones en el ritmo cardíaco, movimientos eléctricos en el cuerpo que ocurren segundos antes. No es una predicción mágica ni nada parecido, es una reacción fisiológica que sucede sin que la persona se entere conscientemente. Algunos lo llaman anticipación biológica. Hay gente que dice que ya lo sentía antes de que algo pasara. Y lo más curioso es que cuando los científicos midieron estas reacciones, no eran casos aislados, sino patrones repetitivos en ciertas personas con un nivel de sensibilidad mucho más alto que el promedio, como si su cuerpo funcionara un paso adelante de la mente.
Y si quienes sienten un evento antes de que realmente pase, también existen quienes procesan el pasado con un nivel de detalle que rompe cualquier idea. La memoria extrema no es un mito ni un truco, tiene nombre HSAM o memoria autobiográfica altamente superior. Personas que pueden recordar qué hicieron el 12 de junio de hace 20 años, qué ropa llevaban, qué comieron, qué clima había ese día y qué estaban pensando. Uno de los casos más conocidos es el de Marilu Henner. Ella puede revivir cualquier día de su vida como si fuera grabado en un archivo listo para subir. Investigadores de UC Irvine la estudiaron durante años junto a otros casos parecidos, tratando de encontrar un patrón. Intentaron explicarlo con estructuras cerebrales, con hiperactividad en ciertas zonas, con conexiones neuronales más densas, pero nada de lo propuesto llegó a una conclusión clara. Lo único claro era que podían hacerlo y que no era imaginación. Algunos incluso usan esta capacidad para trabajos donde recordar detalles exactos es vital. Sin embargo, la capacidad de recordarlo absolutamente todo no es tan impresionante como la capacidad de detectar cuando alguien miente con un 100% de precisión. Ahí entran los Wizards of Detection, traducidos a magos de la detección, como los llamó el grupo de Paul Ekman. Personas con un porcentaje de acierto enorme al detectar mentiras, casi imposible de replicar en el resto de la población. Son menos del 1% y tienen una habilidad que, aunque suena simple, no lo es. Reconocen microexpresiones, esos movimientos faciales que duran fracciones de segundo que la mayoría ni nota, pero que delatan emociones que alguien intenta ocultar. Lo sorprendente es que estos individuos no son psicólogos entrenados, ni policías expertos, ni siquiera agentes secretos. La mayoría son personas comunes que resultaron tener esta capacidad natural de leer rostros a un nivel que no parece humano, no solo detectando mentiras, sino también disgustos, emociones, casi cualquier cosa que pase dentro de tu cabeza. Los estudios muestran que aciertan en pruebas donde incluso profesionales fallan. Este fenómeno se debe a una percepción extrema, que incluso con los avances de hoy en día no se ha podido dar una explicación. Y ahora hablaremos del más curioso de la lista, y es que todos lo tenemos, pero nunca se ha podido explicar, y este es la superfuerza. Conocida como Surge Strength o fuerza en estado límite, está documentada en reportes policiales, informes médicos y testimonios verificados, como la mujer que levantó parte de un coche para liberar a su hijo atrapado debajo, o el adolescente que movió un tractor volcado para salvar a su padre. Son momentos donde la adrenalina sube al máximo y el cuerpo libera energía que normalmente nunca usa. Y por más que suene impactante, hay testigos, médicos, policías, todos confirmando que pasó. Y además de eso existen los casos de personas nacidas con mutaciones en el gen MSTN, encargado de limitar el crecimiento muscular. Cuando este gen no funciona del todo, el cuerpo desarrolla más músculo de lo normal. Se han registrado niños con fuerza muy por encima de su edad. Gente que crece con un nivel físico que no entra en la categoría estándar. No son muchos, pero sí que existen. Cada uno de estos casos muestra que el cuerpo humano tiene cosas ocultas que ni siquiera con años de estudio se pueden explicar. Al final, cuando juntas todo esto, la sensación es que todavía no conocemos todos los mecanismos que usamos para vivir. Personas que controlan su temperatura, otras que mezclan sentidos, algunas que borran el dolor, otras sienten cosas antes de procesarlas. Todos tienen historias distintas, contextos distintos, países distintos, culturas completamente separadas entre sí, pero aún así cada caso termina conectado por ser un ser humano con superpoderes que la ciencia, por más que lo estudie, no puede explicarlo. Y mientras sigan apareciendo personas con estas cualidades, nos seguiremos preguntando si esta es solo la punta del iceberg. Sin embargo, no todos son misterios. En el video que te dejo en pantalla te demuestro cómo algunas historias, que para algunos son magia o brujería, para otros no es nada más que la vida normal. Dale click y descubre la verdad detrás de las brujas que la historia ha intentado ocultar. Nos vemos allí.